Tours es una de esas ciudades que son obligatorias de visitar cuando queremos hacer la ruta del Loire en Francia. Básicamente porque muchos dicen que es el final o el principio de esta hermosa ruta que seguramente nos va a llevar por los mejores castillos que se pueden encontrar en Europa. Y además están todos muy concentrados: Geneseo, Amboise, Villandry y muchos otros más, algunos más pequeños inclusive, que también merecen la pena ser visitados. El gran problema que tiene Tours es que es una ciudad un poco complicada para las autocaravanas. No hay demasiados espacios disponibles y hay algunos problemas de inseguridad o de falta de seguridad realmente. Tours es una de esas ciudades francesas donde hay una gran diferencia entre las poblaciones locales, los franceses de toda la vida, y las poblaciones de inmigrantes, sobre todo de gente venida de África. Y aquí la segregación se ve muchísimo. Los barrios periféricos pueden llegar a ser un poquito complicados. Y uno de los problemas que tenemos aquí en Tours es que si queremos visitarla en autocaravanas no vamos a encontrar un lugar, un área para autocaravanas dentro de esa parte, entre comillas, turística de la ciudad. Por eso nosotros nos fuimos un poquito más alejados, a unos 7 kilómetros aproximadamente. Ya les vamos a mostrar esta área para autocaravanas en la segunda parte del video, como siempre. Por ahora solamente decirle que estamos en una pequeña villa rural que se llama Saint-Genou y que desde ahí hasta la ciudad de Tours son aproximadamente 7 u 8 kilómetros. Es un poquito complicado hacerlo en transporte público porque básicamente no lo hay. Pero podríamos perfectamente, si tenemos una moto, llegar en algunos minutos. Nosotros preferimos hacerlo en bicicleta, porque si bien no hay demasiados carriles bici como para llegar a esta ciudad de Tours, o por lo menos al centro de la ciudad de Tours, la realidad es que las rutas locales son muy tranquilas y básicamente no vamos a tener demasiados inconvenientes. Por supuesto, preferentemente ir siempre de día. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. La verdad es que después de haber recorrido cientos de ciudades en Francia, Tours es una de esas que impresiona. Ya les digo, una gran diferencia entre la etnicidad de la periferia y lo que es el centro exacto de la ciudad. Ahora vamos a la parte turística, porque de eso hablamos en este canal también. ¿Para qué va la gente a Tours? Creo que lo más importante es su catedral, y ya lo hemos dicho demasiadas veces en este video. No importa cuál es la religión que uno tenga, si es que tiene religión, pero en las catedrales está la historia de Europa. Y en esta, que se llama Catedral de Saint-Gathier, verdaderamente se vuelve a afirmar eso. Esta catedral tardó 400 años en ser construida, y eso se nota muchísimo en las diferencias que hay en la arquitectura de la misma. Hay mucha gente que dice que Tours es imprescindible por la Basílica de San Martín de Tours. Lamentablemente no se la vamos a poder mostrar por adentro porque estaba cerrada temporariamente en ese momento que fuimos. Pero contarles que enfrente está la Torre de Carlomagno, la Torre del Reloj, mantenida más o menos, no demasiado bien mantenida, pero que en definitiva también es parte de los monumentos históricos nacionales de Francia. Cuando terminamos esta visita religiosa, si queremos entre comillas, no tenemos que perdernos las casas de Tours, porque Tours tiene más de 1000 casas antiguas, restauradas o que se mantienen en las condiciones originales. Es una ciudad única en Francia, es la que más tiene este tipo de casas, las de entramado, esas famosas casas de entramado de madera, con mampostería, algunas cruzadas, algunas paralelas. Y tiene también una explicación. Tours fue 2 veces capital de Francia, hace ya demasiados años, pero mantiene esa especie de honor de haber sido la parte más importante del país. Por supuesto, si lo que queremos es recorrer un poco la parte histórica de la ciudad, y si queremos también, por supuesto, comer o tomar algo, tenemos la obligación de ir a la Rue de Commerce. Es la calle central que atraviesa esta ciudad, que se encuentra entre 2 ríos, como atrapada entre el Loira, que es el grande, y el Cher, que tampoco es tan pequeño, y
toda esa ciudad histórica está construida alrededor de estos ríos o entre estos ríos. Por supuesto, en la Rue de Comercio y toda la zona de por ahí van a encontrar multitud de restaurantes, algunos más baratos, otros por supuesto más caros. Bien franceses, eso sí, Tours es una ciudad especialmente recomendada para comer en Francia. Nosotros fuimos un poquito más económicos, nos llevamos un par de sándwiches desde la autocaravana y compramos en cualquier supermercado de conveniencia una Coca-Cola o cualquier cosa como para poder pasar el rato. Siempre hay tiempo para poder cenar después en la autocaravana tranquila. Aquí lo importante o lo que merece la pena es la visita en sí misma. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this. Una de las particularidades que tiene Tours es que tiene un castillo dentro de la propia ciudad, el Château de Tours, un lugar que durante muchos años estuvo abandonado y que sirvió hasta el año 2000 incluso como un acuario. Ahora alberga una exposición de arte, la entrada no es para nada cara, creo que cuesta 5 o 7 euros, ya saben, en este canal no mostramos lugares donde se cobra entrada, pero incluso sus jardines son extremadamente bonitos porque tienen toda una serie de esculturas de animales hechas en hierro que no hay que perder. Sí, por supuesto, la entrada allí es gratis. No hablamos demasiado del río Loira aquí en Tours y tampoco del Cher. Bueno, es como que la ciudad le da un poquito de la espalda a estos ríos. La mayoría de las ciudades francesas tienen un contacto más directo con el río Grande que las atraviesa, pero en el caso de Tours no sabemos si es por la razón de esas grandes inundaciones que hubo en su momento o por alguna otra. No es ese contacto directo, es como que la parte del río está un poquito más abandonada. Cuando fuimos nosotros había una fiesta de críos, así que había multitud de gente en la zona. Moving through me like wildfire, like wildfire. Si tienen la oportunidad y les gusta la ópera de Tours, es muy económica, es una ópera mantenida por el ayuntamiento que está gobernado por los ecologistas y hay obras, esas importantes, prácticamente todas las semanas. Si les gusta, tal vez puedan conseguir una entrada e ir a disfrutarla. Eso sí, lo que va a ser complicado de disfrutar va a ser comprar una casa, porque 895.000 euros por un departamento de 150 metros cuadrados parece cara para este lugar. Pero bueno, nos vamos yendo para el área para autocaravanas que les queremos mostrar que, ya lo van a escuchar, tiene algunos problemas, algunas virtudes y como siempre queremos ser lo más honestos posible. Por eso lo hicimos en directo, en vivo, en el mismo lugar. Vamos a ello. Bien, vamos a caminar un poquito el área para autocaravanas. Estamos en Saint-Genau y a ver, ¿qué es esto? Es el lugar más cercano que tenemos a Tours, como para poder encontrar un lugar más o menos seguro, un lugar más o menos con algunos servicios, como para poder dejar nuestra autocaravana e ir a poder visitar la ciudad. Digo que es uno de los pocos lugares que hay, porque bueno, definitivamente los campings que están un poquito más cerca de Tours son bastante más caros, entonces no justifica tal vez pagar ahí salvo que uno quiera los servicios. Esta, como están viendo ahora, es un área manejada por el famoso Camping Car Park. Ya hemos hecho muchísimas de estas reviews sobre este lugar. Colocaron su maquinita, esa es la máquina que da las tarjetas de Camping Car Park, aunque ahora no hacen falta más. Ahora normalmente se puede hacer directamente con una aplicación. Y este es el teclado para poder ingresar. También se puede colocar la tarjeta ahí, la barrera famoso, esto ya lo hemos mostrado muchísimas veces, así que no voy a mostrar demasiado. Aquí hay 16 posiciones en total, esas 16 posiciones todas tienen electricidad, eso está bueno, inclusive hay una posición aquí que es para vehículos de 9 metros aproximadamente. Y por ahí atrás tenemos lo que coloca el ayuntamiento, que es la basura, que está ordenada y separada bastante bien. Está bueno, ¿eh? Realmente está bueno esto.
Esto es todo nuevito, ¿eh? Y bueno, tiene mucho que ver esto de que sea nuevo, el hecho de que esta era un área para autocaravanas gratuita, totalmente gratuita, incluido el cambio de aguas y el terreno, que era un terreno plano. Pero bueno, como muchas de estas áreas para autocaravanas, ahora fueron tomadas por esta empresa y ahora hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar? Bueno, en mayo de 2026 nosotros pagamos un poquito más de 15 euros con 50 céntimos, algo que nos parece demasiado caro para este lugar. Estamos lejos, estamos casi a 8 kilómetros de Tours, que tampoco Tours es París, es una ciudad normal, de esas que uno visita en un par de horas, 3 horas, no da como para poder cobrar tanto. Lo que estamos viendo ahora es el cambio de aguas es razonable, bueno, aquí se pueden cambiar las grises, es lo que había originalmente, esto era gratis totalmente, el poti ahí y el agua potable está como estaba, no cambiaron nada, con lo cual tampoco es muy seguro, porque ahí siempre hay un loco que puede tirar el poti, ensuciar y bueno, realmente no es lo mejor. Ahí está para limpiar el pote, pero bueno, no todo el mundo lo usa como debe ser utilizado. Las posiciones son más o menos decentes, son 16 posiciones en total, como dije. Son anchas, son grandes, hay bastante espacio de separación. Esta es un área para autocaravanas que no se llena prácticamente nunca, así que siempre va a haber lugar. Y no sé, puede haber unos 6 metros, 5 o 6 metros entre una y otra. Es bastante bien. Esto es más nuevo, ya la parte de la electricidad, son 6 amperes lo que se puede consumir, no es mucho, pero es suficiente para prácticamente todo lo que uno puede necesitar para el día, salvo en invierno, que si no tiene un calefactor demasiado eficiente puede llegar a ser un problema. Como dije, los servicios que están incluidos son estos, el parking, el agua, la electricidad y básicamente es eso lo que hay en este lugar. La opinión básicamente es que este lugar es demasiado caro para lo que ofrece, no tanto por lo que ofrece de servicio, sino por el lugar donde se encuentra. Como dije antes, me parece que está demasiado lejos de una ciudad demasiado pequeña como Tours para que cueste esos 15 euros y pico en este momento. Y además también está lejos del río, del Loira, así que no justifica pagar esa cantidad. Así que nada más para este lado, por esta área para autocaravanas. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Y la última pregunta que nos hacemos, ¿justifica ir a Tours? Bueno, si estamos de paso, por ejemplo, para ir a París, Tours queda aproximadamente a 1040, 1050 kilómetros de Madrid. Ahora tenemos la opción de encontrar algunas rutas, algunas autovías más o menos gratis, algunas hay que pagar un poco, así que en realidad para eso sí sirve como zona de stop en un viaje a París más o menos económico, tratando de evitar estas autovías de paga que son un robo, básicamente, en Francia. Nada más en este punto y como siempre, ya saben, los tenemos que molestar con esto. Los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificaciones. Y si les gustó este video, hacer like, porque eso ayuda al canal a posicionarse y es importante para que otra gente pueda disfrutar de estos recorridos en donde algo les tiene que servir. No pretendemos ser ni una guía turística, no pretendemos ser absolutamente nada de lo que en estos momentos se encuentra en YouTube por miles. Nosotros no vendemos nada, no promocionamos nada, no hablamos de nosotros, esto no es un teatro, es simplemente tratar de mostrar lo que vemos cuando vamos y tratar de hacer una review más o menos decente de lo que son las áreas para autocaravanas, tratando también de reflexionar sobre los lugares donde visitamos. Ahora mismo le colocamos la ubicación exacta de esta área para autocaravanas por si ustedes están por la zona, quieren hacer ese recorrido hasta París o quieren iniciar la ruta del Loira y quieren ir a este lugar. Esperamos como siempre que les haya servido, esperamos como siempre que les haya gustado y recuerden, tenemos más de 270 videos en línea, así que estoy seguro que alguno más les va a servir. Mi nombre es Carlos y este fue un video de Autocaravana Práctica Historias en la Ruta. Carretera sin final, el viento canta una canción, el mundo espera, no hay prisa, solo el corazón. Somos libres para ir, sin mapa ni timón, dueños del horizonte, esa es nuestra bendición. Somos libres para ir, dueños
horizonte.